buenas tardes. El día de hoy y continuando con nuestra investigación acerca del cuerpo humano, vamos a hablar acerca de la médula espinal, cómo se conecta con el cuerpo y con el cerebro. Para esto tenemos que saber primero qué es la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje, de forma cilíndrica, levemente aplanada y asimétrica. Al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Hay que tener en cuenta que la médula espinal no es simplemente una especie de conducto por la que viajan nervios de todas las partes del cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que la composición y las funciones son un poco más complejas de lo que parecen a simple vista. La mayoría de los seres humanos nacemos con un total de 33 vértebras, contando entre ellas 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 cosígeas. Según vamos desarrollándonos, el número se reduce al irse fusionando, las más inferiores para formar los huesos sacro y cosígeo. Las conexiones nerviosas corresponden a la zona donde se encuentran. En la parte de la médula situada entre las vértebras torácicas se encuentran las conexiones nerviosas que intervienen en el tórax y así sucesivamente. Todo va funcionando de acuerdo a la parte de donde se encuentra en la médula. Tenemos que tener en cuenta que entre las vértebras C4 y T1 existe una zona algo más ancha del resto de la médula conocida como intumiscencia cervical. Es más gruesa debido a que en este lugar se encuentran las conexiones nerviosas que conectan con las extremidades superiores. Hacia el extremo inferior de la médula puede observarse un engrosamiento entre las células, las vértebras que van de la T11 a la L1, denominado intumiscencia lumbosacra. Se trata de la parte de la médula que inerva las extremidades inferiores. Y como lo dije anteriormente, también va ligado a la cola de caballo. Es la parte inferior de toda la médula espinal y conecta todas las partes de la médula espinal del extremo inferior del cuerpo. También podemos manejar partes de la médula espinal, así como hemos visto en el cerebro, maneja sustancia gris y sustancia blanca, la médula espinal también lo maneja. La sustancia gris, estas son en zonas donde se acumulan los cuerpos de las neuronas, centros de procesamiento de la información. Y la sustancia blanca está formada por los axones de las neuronas. Esta sí va conectada entre la médula y el cerebro. También dentro de las funciones de la médula espinal podemos ver transmisión de la información sensorial y motora, procesamiento de la información y reacción inmediata, lo que conocemos como los reflejos. A continuación seguimos con mi compañera Ana, que nos va a seguir ampliando un poco más el tema de la información. Gracias. Relación entre la médula espinal y el cuerpo. La médula espinal es fundamental en el sistema nervioso central que actúa como un puente de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Su relación con el cuerpo se puede entender a través de varias funciones claves como la transmisión de señales nerviosas. Esa transmisión de señales nerviosas, la médula espinal envía y recibe señales eléctricas entre el cerebro y diversas partes del cuerpo. Esta comunicación es crucial para el funcionamiento diario del organismo. Por ejemplo, cuando decides mover un brazo, el cerebro envía una señal a través de la médula espinal a los músculos del brazo, indicándole que se contraiga. Esta es la transmisión de señales nerviosas. Tenemos también el control motor. El control motor, la médula espinal contiene neuronas motoras que controlan los músculos esqueléticos, permitiendo movimientos voluntarios. Cuando se activan, estas neuronas transmiten impulsos a los músculos, lo que resulta un movimiento como caminar, correr, levantar objetos. También tenemos entre ellos la sensación. La sensación, la médula espinal también recibe información sensorial del cuerpo a través de las neuronas sensoriales que transportan datos sobre el dolor, la temperatura, la presión y otras sensaciones, desde la piel y otros organismos hacia el cerebro. Por ejemplo, si tocas algo caliente, las neuronas sensoriales envían señales al cerebro para que sientas el dolor y retire rápidamente la mano.
También tenemos entre ellos los reflejos espinales. Los reflejos espinales, la médula espinal permite procesar ciertas señales sin la intervención directa del cerebro a través de circuitos reflejos. Por ejemplo, si pisas un objeto punzante, las neuronas en la médula espinal pueden activar rápidamente los músculos de tu pierna para alejarte del peligro antes de que el cerebro registre lo que ha sucedido. Este mecanismo es vital para proteger el cuerpo de las lesiones. También entre ellas tenemos la organización segmentaria. La médula espinal está organizada en segmentos que corresponden a diferentes partes del cuerpo. Cada segmento inerva áreas específicas. Por ejemplo, los segmentos cervicales están relacionados con los brazos y el cuello, mientras que los segmentos lumbares controlan las piernas. Esos segmentos permiten un control preciso sobre diferentes partes del cuerpo. También entre ellos tenemos la interacción con el sistema autónomo. La médula espinal también está involucrada en funciones involuntarias mediante su conexión con el sistema nervioso autónomo, que regula procesos como la respiración, como la frecuencia cardíaca, como la digestión sin necesidad de pensamiento consciente. También tenemos la plasticidad neural. La médula espinal tiene ciertas capacidades para adaptarse y reorganizarse después de una lesión o un cambio en el entorno. Esto se conoce como plasticidad neural y permite cierta recuperación funcional después de los daños. Es importante que la relación entre la médula espinal y el cuerpo es esencial para mantener la homeostasis, que es el que hablamos del mismo equilibrio interno y permite interacciones afectivas como con el entorno. Sin una médula espinal sana y funcional, tanto los movimientos voluntarios como las respuestas automáticas se verían gravemente comprometidas. Claro que sí, Ana. Y continuando con este tema tan interesante, podemos mirar la relación que tiene la médula espinal y el cerebro. Es importante saber que el cerebro se relaciona con la médula espinal, puesto que el cerebro manda mensajes a las partes del cuerpo que viajan a través de la médula espinal, tal cual como lo vemos aquí en la imagen. Todas esas terminaciones nerviosas son las que envían la información. El cerebro se conecta con el cuerpo humano. Es así que la médula espinal junto con el cerebro son un componente del sistema nervioso central y así se interpreta la información recolectada por nuestro sistema nervioso y los receptores en todo el cuerpo. Y esto se conoce como sistema nervioso periférico. Un ejemplo de esto puede ser los estímulos que recibe el cuerpo humano cuando rozamos nuestro cuerpo con tenemos alguna sensación, por ejemplo, de calor, de dolor. Esa información la envía el cerebro a las terminaciones nerviosas. También envía información de los movimientos involuntarios. En caso de que el cerebro no llegara a enviar la información a los músculos, puede ser que el cerebro esté dañado, se puede decir así. Hay que mirar qué es lo que está pasando. Bueno, se habla por regla general que la actividad de la médula espinal está subordinada a la del cerebro, ya que controla y dirige, regula las terminaciones. Y como ejemplo podemos mencionar la percepción del frío, del calor o de un estímulo doloroso, como lo mencionábamos ahorita. Son resultados de un proceso complejo que desarrolla la corteza cerebral. Y los estímulos que actúan sobre miembros y el tronco son recogidos mediante fibras periféricas, que son todas esas hilitos que vemos aquí en la imagen,
que desconectan de la médula espinal. Por las células de los órganos situadas a ambos lados de la médula. Se le conoce como neuronas sensitivas, que a su vez los transmiten al cerebro a través de largas filas ascendentes. Todo esto va conectado. Entonces es así lo maravilloso como el cerebro nos puede, es esa maquinita, es esa memoria para enviar información a todo el cuerpo humano. Muchas gracias.